Buenas noches, Román. Muy buenas Bienvenido. noches, señor presidente. Queremos recordarle las reglas. Sé que la han escuchado allá afuera. Tiene derecho a 5 minutos de exposición libre. Una vez que haya terminado su exposición, entonces pasa a ser interrogado por los miembros del Consejo de la Magistratura. Cada pregunta debe responderle en 1 minuto, pero flexible. Así que tiene la palabra. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente de la República, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, y con usted a los demás miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Nos apegaremos al tiempo estimado. Lo primero que queremos señalar... Hay un reloj aquí que va agotando los 5 minutos. Perfecto. Puede coger los segundos que le quité. Muchas gracias. Lo primero que queremos señalar es el interés particular por el valor de los principios democráticos. Nuestra experiencia electoral data de hace unos 10 años. En las elecciones de 2008, 2010, 2012 y 2016. Primero como miembro de la Junta del Distrito Nacional designado por la Junta Central Electoral, en donde tuvimos la oportunidad de ser y de conocer todo el proceso eleccionario desde el punto de vista administrativo y contencioso, como miembro de la Junta del Distrito en las elecciones de 2008, posteriormente en las elecciones de 2010. Acto seguido, en el año de 2011, fuimos designados juez suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral, lo que nos ha permitido tener un trato directo en el quehacer electoral contencioso electoral en las elecciones de 2012 y de 2016. En nuestra condición de suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral, hemos tenido la oportunidad de conocer más de 300 expedientes, presidido el Pleno en unos 36 casos contenciosos electorales en la dirección de los debates, más de 60 casos de apelación de las juntas electorales de todo el país, decenas de revisiones en materia contenciosa electoral, cientos de casos de rectificaciones de actas, así como una experiencia importante en la observación internacional, haciendo énfasis en las elecciones de Ecuador recientemente. No obstante a esto, nuestro quehacer electoral se enfoca también en lo académico. Tenemos 6 títulos de cuarta titulación. Una maestría en estudios políticos electorales, con doble titulación de la Universidad de Granada y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Una especialización en los estudios políticos electorales. También en Derecho Internacional, maestría, y Derecho Civil, Gestión Internacional Universitaria y, desde luego, Docencia Universitaria. Este ambiente académico, con una experiencia de 16 años en la docencia universitaria y desde hace 6 años como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo y director de la Escuela de Derecho, nos ha permitido tratar el fortalecimiento de la democracia y el sistema electoral con congresos de primacía en los debates nacionales. Desde allí, incluso, fomentamos, siendo la tercera universidad del país que implementa el derecho electoral como una asignatura en una preocupación por la especialidad electoral. No obstante a esto, la Junta Central Electoral hace apenas unos meses nos designó coordinador nacional de la primera maestría en alta gerencia de partidos políticos, en nuestra condición, con una doble titulación del Instituto Ortega y Gasset de España y la Universidad Católica de Santo Domingo. En el ámbito de la gestión, aprovecho el minuto que me queda, señor presidente y miembros del Consejo, en el ámbito de la gestión de la administración en instituciones judiciales, tenemos una experiencia de más de 13 años, desde la jurisdicción inmobiliaria, Escuela Nacional de la Judicatura como gerente, comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia, Fiscalía del Distrito Nacional y director general de Administración y Carrera del Poder Judicial, donde nos hemos caracterizado por la probidad y la transparencia en nuestra gestión en todos estos años. En síntesis, son 10 años
de una pasión electoral, de una vocación electoral, 16 años de una vocación académica, transparente y plural, y más de 13 años de una gestión institucional en instituciones del quehacer judicial que me da aval para estar frente a ustedes en estas aspiraciones legítimas y que pongo a disposición de ustedes a los fines de contestar las preguntas que consideren oportunas. Sí, muchas gracias. ¿Quién inicia? ¿No tienen preguntas? Buenas noches, señor Ramón Andrés Jaques. Román, perdón. ¿Cuáles son las excepciones de incompetencia territorial conforme al reglamento que versa sobre la ley 29-11? La competencia, las excepciones de incompetencia territorial a la que usted hace alusión, propiamente no aplican al Tribunal Superior Electoral, aplican a las juntas electorales municipales e incluso a las OCLES, que son aquellas, en un lenguaje llano, aquellas juntas electorales, pero en el exterior. Así es. Muy bien. En su rol de... Perdón, ante todo, buenas Muy buenas noches, ya. consejero. Sí, pasa que uno se le No se preocupe. comete deslices. En su formación académica dice tener una maestría en Relaciones Internacionales y ser un Así conocedor es. de ese Derecho y aspecto. Relaciones Internacionales. Perfecto. Uno de los grandes debates que siempre tendrá la República Dominicana es sus relaciones bilaterales. Quería conocer su posición en torno a la migración controlada, sobre todo en víspera de que en estos días ha habido mucho comentario en relación al flujo migratorio entre ambos países. Sí, yo creo que la Constitución de la República ha sido clara a partir de 2010, cuando especifica claramente que las personas de hijos y de personas ilegales no pueden tener la nacionalidad dominicana, salvo las excepciones diplomáticas. En este sentido, simplemente yo creo que es una facultad soberana del Estado la repatriación correspondiente ante las personas que se encuentran de manera irregular en el país. En ese mismo orden, y ahora complaciendo una pregunta realizada por redes sociales, su posición en relación, por ejemplo, a iniciativas como la del muro en la frontera entre ambos países. Yo creo en que el muro, más que un muro, es un control de Estado. A veces las fronteras entre países, en vez de preservar la soberanía, a veces alejan. Yo creo que la frontera está en un control y en el cumplimiento de la normativa migratoria dominicana. Por último, de mi parte, presidente, sí. Usted es hoy juez sustituto del presidente del Tribunal suplente del presidente. Del presidente del Tribunal Superior Electoral. Conoce que nosotros tenemos fuertes oposiciones a los jueces actuales y por una razón de credibilidad o confianza que tenemos en el sistema. De usted ser electo juez titular o miembro titular del Tribunal Superior Electoral, ¿cómo devolver esa confianza? ¿Cómo garantizar a nosotros, actores del proceso o a los diferentes actores del proceso que pueden creer en el Tribunal Superior Electoral o en una nueva composición del Tribunal Superior Electoral? Nosotros tuvimos la oportunidad, hace año y medio más o menos, de ser conferencista en un evento internacional celebrado en Salamanca sobre el Seizal, donde investigadores de Europa y Latinoamérica debatían los temas políticos electorales de la región. Tuve la oportunidad de compartir el escenario con 5 expertos de Latinoamérica y la gran necesidad y problemática de todos los países era la desconfianza de los actores políticos en los órganos electorales, la tecnología y otros aspectos no menos importantes. Yo creo que en todo caso, si una persona se considera lesionada con una decisión jurisdiccional, para eso están los recursos establecidos en la propia norma, para que usted los ataque. Sin embargo, la legitimidad no se impone, la confianza no se impone, se gana y se crea. Muchas gracias. El magistrado presidente del Senado. Está bien ya. Sí. El artículo 27 de su ley orgánica Muy bien.
le da competencia al Tribunal Superior Electoral para conocer de una acción de amparo en materia electoral. ¿Usted cree que esa competencia podría extenderse a una junta electoral con motivo de unas elecciones? Interesante pregunta, presidente del Senado. Fíjese bien, había advertido, incluso en el reglamento, que se le da competencia exclusiva a las juntas electorales de conocer el amparo, una sola excepción, el día de las elecciones con ocasión de la vulneración al derecho al voto. Pero siempre hice la crítica. ¿Qué ocurre? Que las juntas electorales municipales están integradas por personas que no necesariamente son abogados. Más del 60% no son abogados, personas muy probas, personas íntegras, incluso líderes comunitarios, pero no son abogados. ¿Qué ocurre? Que a la hora de conocer este tipo, que no se presentaron, por lo menos no tengo conocimiento de que se presentara una acción de amparo en una junta electoral, ¿dónde está la formación jurídica? ¿Dónde está la formación judicial electoral de esos miembros de las juntas electorales? Por eso hemos hecho una propuesta pública, incluso en nuestra condición de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de que las juntas electorales tienen doble función, la administrativa y la contenciosa. Lo que ha predicado por aquí la mayoría de los expositores es que la independencia funcional entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, lo administrativo y lo contencioso, estimo que debe ocurrir lo propio en las juntas electorales, porque ellos mismos organizan el proceso y ellos mismos juzgan el proceso. Entonces, una propuesta que debería implementarse en la ley del régimen electoral es la siguiente: que exista una sala administrativa con 3 miembros y un suplente, que no necesariamente tengan que ser abogados en las juntas municipales, y una sala que puede ser unipersonal con un suplente para que conozca los asuntos contenciosos. Da una separación funcional y la especialidad electoral. Si el Tribunal Superior Electoral le da la competencia de conocer amparos, no será la sala administrativa de la Junta Electoral, sino a la sala contenciosa que tiene la especialidad y la formación jurídico-judicial. Muchas gracias. Magistrado. Señor presidente. Mariano, tranquilo. A mí me enseñaron una vez que no había conceptos ajenos. Conceptos ajenos unos a los otros. Que entre la teoría de Einstein, Newton y Maxwell había un vínculo directo. Eso en las ciencias naturales. Y en las ciencias sociales eso tiene mayor valor. Quiere decir que por lo que tú acabas de afirmar, que lo que ha habido en el campo electoral ha sido un trasplante de conceptos propios del derecho civil que han pasado al ámbito electoral. Fíjese bien. Una pregunta que me permito montar una teoría. Por ejemplo, escúchame, Román. Sí. Por ejemplo, en el campo de la competencia territorial, el 59 del Código de Procedimiento Civil, la acción se lleva ante el Tribunal de Demandado. En este caso, la acción se lleva ante el lugar de los hechos donde haya ocurrido el acontecimiento político en materia electoral municipal. El reglamento habla del acto impugnado en lugar del acto impugnado. Así es. Así es. Está bien. Muy bien. Magistrado, procurador. Gracias, presidente. Señor Jaques, Honorable. viendo su currículum, notamos una vasta preparación académica y menciono esto porque la pregunta quisiera que la contestara no en condición de juez suplente, sino en condición desde el punto de vista doctrinal. Muy bien. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber qué opina usted sobre la forma tanto actual de financiamiento de las campañas y los partidos políticos, como cuál fuera su sugerencia de legislación, tanto la actual como la que propondría si no está de acuerdo con la actual. Tuve la oportunidad de escribir, a propósito de su pregunta interesante, un artículo en este contexto. El financiamiento de las personas físicas a los partidos políticos, transparencia versus derecho a la intimidad. Lo primero es que el financiamiento político debe ser transparentado.
con un tope. Hay países, por ejemplo Puerto Rico, donde existe un mínimo anónimo en procura de preservar precisamente ese derecho a la intimidad. Pero el concepto de transparencia, sobre todo en la administración, porque ¿qué es un partido político en este caso? Un administrador de fondos. Un administrador de fondos. El concepto de transparencia, según la doctrina, en algunos teóricos, supera el principio de igualdad y el principio incluso de la justicia. La transparencia es uno de los valores que el sistema democrático y de los partidos políticos deben implementar para que esa legitimidad, no solamente de los órganos electorales, sino de los propios partidos políticos, que tienen el mandato constitucional de dar una participación democrática interna, la cumplan. Yo estimo que ese financiamiento público y privado, como existe en la República Dominicana, mixto, debe ser fortalecido a través de la transparencia y el control. Recientemente veo que las discusiones que existen en el Congreso Nacional han aprobado una institución de control financiero en la Junta Central Electoral, una cuenta única. Son valores agregados muy importantes para fortalecer este aspecto. Muchas gracias. De nada, consejero. Gracias. Diputada Castillo. Buenas noches. Buenas noches, honorable. Su vasta experiencia y su función como juez suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral, ¿qué experiencia nos puede usted platicar aquí a nosotros sobre su función y sus ejecutorias como suplente en este Tribunal Superior Electoral? Muy bien. En nuestra presentación, en el formulario, destacábamos que hemos sido convocados en unas 100 ocasiones de manera formal. Si esto se extrapola a días de trabajo, estamos hablando de prácticamente 4 meses y medio en días laborables. No obstante, el manejo del escenario y dirección de los debates es uno de los aspectos más interesantes, porque destacamos que este tribunal, como se ha dicho en este escenario varias veces, es nuevo, es novel. Apenas, aunque había una separación de funciones en un mismo órgano, como alta corte funciona desde el 2010. Entonces, la experiencia y las decisiones de ese tribunal son decisiones que parten de una jurisprudencia electoral que crea una doctrina en aspectos de posiciones de juristas que van innovando y van creando una especialidad electoral. Por eso decía, que era la pregunta que me decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿en qué medida del derecho electoral es una rama especializada del derecho público? Él citaba el caso del derecho procesal civil, pero tiene impacto el derecho administrativo, pero tiene impacto el derecho procesal constitucional, pero tiene impacto el derecho constitucional como tema transversal, pero incide en el aspecto penal. Por eso la experiencia ha sido una experiencia muy satisfactoria, que no solamente fortalece el interés particular de forjar valores democráticos, sino de afianzarnos en esta posición y en esta candidatura. Muchas gracias. Sí. ¿Cuáles son las fallas que usted entiende, aprovechando su vasto conocimiento sobre el derecho internacional, cuáles son las fallas que entiende usted que ha tenido la política migratoria en el país y qué sugeriría usted para establecer los controles necesarios, sobre todo de la frontera y el problema que tenemos ahora mismo con los indocumentados hermanos haitianos? Bien, yo creo que la Constitución, reitero, de 2010 dio la solución constitucional al problema. Yo creo que es un asunto de controles y de iniciativas y estrategias del Estado para que la migración, en el caso, por ejemplo, del país más cercano que es Haití, sea controlada. Yo creo que un Estado es soberano en elegir quienes se quedan en su territorio. Y si usted es ilegal, debe ser retirado. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues muchas gracias, doctor Jaco. A usted, excelentísimo señor presidente. Y mucha suerte. Muchas gracias. por sus bendiciones. explicaciones. Muy bien.